Hoy hablaremos de cómo empecé en el running. Empezar en este mundo es duro y no sabría decirles exactamente cómo fue que empecé. La primera vez que corrí fue a los 10 años y corrí 5 kilómetros. Fue mucho más fácil de lo que pensé. Y obviamente teniendo el cuerpo de un niño de 10 años, las cosas son menos complejas, ¿no? Pero la regla aplica de manera igualitaria para absolutamente todos, y es que se empieza desde lo más bajo. Después de ese día corría pero muy esporádicamente, pero cuando me decidí a ser runner fue en el 2020. Empecé corriendo 2,5 kilómetros, que para mí era muchísimo y no podía, pero entrené y así corrí una de mis primeras carreras. En resumen, al principio corría muy poquito, en mi opinión al menos, y con el paso del tiempo le fui agregando metros y después kilómetros. Pero el verdadero truco para progresar en el running es entrenar a seguido. Por eso es que como primer punto para ser runner es entrenar a seguido y tener mucha constancia y sobre todo disciplina. Tenemos que trazar una rutina de entrenamiento. Tú la puedes moldear como se te plazca, pero para comenzar, yo te recomiendo que corras 2 días a la semana y que otro lo destines para hacer ejercicios en casa. ¿Qué fue lo que yo hice? De distancia pueden ser unas 3 vueltas al parque, o si no, la distancia la mides por el tiempo. Conforme pasen las semanas, aumentan el tiempo o las vueltas. Para eso bien pueden usar un reloj o una aplicación. Yo les recomiendo esta aplicación que se llama Strava, que es como una red social que mide la distancia que corres y usa un GPS para hacer un resumen de lo que corriste. Pero sobre todas las cosas, no se rindan, no bajen los brazos, que después al perder la forma física en consecuencia, les va a costar mucho, pero mucho más. Algo de lo que se habla muy poco es el lugar y el tiempo para correr. En mi caso yo me levanto a las 6 de la mañana para dar algunas vueltas al parque o si no irme para otro lado, pero ustedes pueden hacerlo en la hora que ustedes deseen, claro está, ¿no? Principalmente yo uso esa hora porque hay menos gente, hay menos carros y se vuelve mucho más fácil el hecho de andar por donde tú quieres. Y acerca del lugar, la clásica es ir al parque a correr. Y lo que es completamente respetable y es una buenísima idea, ya que puedes dar vueltas así, mejor todavía si tu parque es grande. Pero lo que yo hago es irme hacia otros lugares, debido a que es mucho más interesante y menos aburrido. Otro punto que me parece fundamental es la técnica de carrera. Toda materia necesita de técnica, de un truco para hacer las cosas bien, y el running no es la excepción. El movimiento tiene que ser coordinado. Mejor mírenlo, que con palabras se me hace muy difícil hacerlo. Si yo levanto la mano izquierda, que es esta, ustedes tienen que levantar la rodilla derecha, la pierna derecha, y así sucesivamente tienen que ir corriendo. Con el tiempo se van a acostumbrar, porque al principio es muy difícil, pero como les digo, todo tiene un proceso y la costumbre va a hacer que lo hagas perfectamente. Videos de técnica de carrera hay muchos en YouTube. Mejor échenle un vistazo a esos, ya que estoy seguro que es una mejor explicación que la que yo les di. Digo que eso es importante porque si tú corres así, lo más probable es que termines mucho más cansado y con dolores. Y hablando de esto, conectamos con el calentamiento. Siempre, pero siempre que hagas algún fondo, haz un calentamiento con el único fin de evitar dolores y hasta lesiones. Además de eso, por supuesto, no te olvides de siempre contar con hidratación y la ropa adecuada. Continuando con la historia, ya en el año 2021 fue donde realmente me lucí corriendo y alcancé el nivel en el que estoy básicamente ahorita. En ese año lo recuerdo porque corrí 14 kilómetros, que es mi mayor récord de distancia. Ese año fue maravilloso, pasé por muchas cosas, pero ese año también lo recuerdo por algo terrible que me pasó. Bueno, no terrible, pero que fue una experiencia aterradora. La primera lesión grave, por así decirlo, que tuve corriendo. Me acuerdo perfectamente, fue un sábado en la mañana en la que fui a correr a un parque que está cerca de mi casa, al costado de un supermercado, y de la nada, más o menos por el 3er kilómetro, pisé mal, o bueno, había una vereda que estaba como que media salida, ¿no? Y literalmente volé, estuve así en el aire, estático, y me caí así, con todo el peso sobre mi brazo. Y eso terminó realmente en un dolor terrible. Y algo de lo que yo nunca me voy a olvidar es que había ahí una señora que me estaba viendo como yo estaba literalmente aullando de dolor. Me miró y se fue. O sea, no hizo absolutamente nada cuando me vio ahí. Pero lo bueno es que me recuperé en 2 semanas únicamente. No fue algo exactamente grave, solo fue como una pequeña lesión muscular. Y en las 2 semanas ya me veías corriendo como si nada. Otro consejo muy importante es que sean muy cautelosos al momento de correr y sobre todo que tengan, aparte de una técnica, una buena manera de pisar, ya que un paso en falso puede hacer que te caigas. Por ejemplo, mi papá me ha dado una recomendación que es no arrastrarme al correr,
obviamente así no te vas a caer, y otra es que pisen con el metatarso al momento de correr, de manera que gastan menos energía, bueno, según él. El running no discrimina absolutamente a nadie, no importa ni tu edad ni tu físico, siempre será muy bueno que hagas un cambio. Correr es algo que se volverá un hábito para ustedes de todas maneras si lo hacen a seguido y bien, y les juro que la sensación de ver su progreso les fascinará y será muy satisfactorio. Si me olvidé de más consejos o puntos importantes, les pido de todo corazón que lo dejen en los comentarios y de paso pueden compartir sus experiencias. Yo soy Diego Ríos y nos veremos en la siguiente aventura, tiburones.